Bueno, yo creo que el partido nos sirve para seguir creciendo como equipo. Somos un equipo muy joven y también muy nuevo y necesitamos ir cogiendo ritmo de competición, ir conociéndonos todas. Así que yo creo que nos ha venido muy bien este partido para seguir creciendo, seguir formando un equipo competitivo. Este fin de semana tenemos la tercera jornada de la Liga y aprender de este partido y ir haciéndonos cada vez un poco más fuertes. Bueno, primero agradecer a la Federación Valenciana y a la ciudad de Calpe por la organización de la Copa. Y bueno, la valoración del partido un poco, nos hubiese gustado jugar contra el Challenge de Castellón porque estamos en un momento que estamos sumando al no haber tenido muchos partidos de pretemporada, pero hemos intentado aprovechar el partido para corregir cosas que bueno, venimos de 2 derrotas en la Liga Challenge y necesitábamos, bueno, pues por ritmo de competición, para nosotras como si fuese un entrenamiento y corregir cosas, sumar minutos de muchas jugadoras que quizás en Liga todavía no están llegando a ese tope de minutos, salir con buenas sensaciones porque al final el domingo tenemos otro partido de Liga y por supuesto pues también contentas porque esto es un título y se ha sacado el partido. Bueno, la valoración del partido ya ha sido un equipo muy superior al otro desde el primer momento. Nosotros hemos venido con jugadoras de nuestro equipo de nacional y alguna jugadora que refuerza nuestro primer equipo, más juniors, incluso alguna cadete, y entonces bueno, sabíamos que ya el partido de inicio iba a tener mucha diferencia en el marcador, pero queríamos que ellas lo aprovecharan a nivel de sensaciones, de formación y de jugar contra gente, pues eso, que es profesional del baloncesto, que entrenan en dinámicas profesionales como el Valencia Basket y demás. Entonces, bueno, pues una pena que no se haya podido jugar el partido antes de que hubiera empezado la liga, pero bueno, al final pues coger sensaciones y que las niñas lo aprovechen y ya está, poco más.